Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Saludos a todos. Creo que más de uno hemos escuchado las narraciones que involucran a personas que se aparecen en las carreteras. Son esos espectros que parecen vagar eternamente luego de haber fallecido en accidentes, sin conocer el descanso, nunca por haberse quedado en un punto de sus muertes, donde creo que ni siquiera entienden que están muertos. El relato que les quiero contar hoy es de cuando me tocó ver a uno de ellos. Soy fanática de todas las cosas de terror, y como tal, nunca pensé que mis pesadillas se fueran a convertir en realidad en algún momento de la vida. Era como una realidad a la que jamás pensé enfrentarme, ya que tengo 25 años y no me había tocado algo así. Era un día cualquiera en Guadalajara, de donde soy originaria. Como muchos hacemos los fines de semana, buscando una opción para entretenernos. Unos amigos y yo decidimos irnos a la playa para poder divertirnos un rato. Hacía mucho que no íbamos y decidimos visitar una playa cercana a Vallarta, pero que es más como virgen. Como eran vacaciones de verano, seguramente las comerciales estarían llenas, de manera que quisimos ir a Boca de Iguanas, cerca de Tomatlán, sitio donde las aguas, así como las corrientes, son algo bravas, pero se disfruta estar en ese sitio, además de que hay que pasar por algunas incomodidades, como que no hay hoteles, ni mucho menos, si acaso una tienda que a veces ya no tiene lo que quieres, pero al menos puedes ver unos amaneceres preciosos. Para llegar, hay que pasar por algunas carreteras muy cerradas que resultan peligrosas, sobre todo si andas pasado de copas o con la vista cansada. En mi caso, viajamos de madrugada para aprovechar lo más posible el día. Estábamos a mitad del camino cuando comenzamos a ver varias cruces, esas que señalan que hubo algún accidente en ese paso. Estaba en un auto con Luis, Janet y Milos. Pese a que eran horas de noche, estábamos muy animados, éramos jóvenes y teníamos mucha pila. Cantábamos a todo pulmón temas de moda en ese tiempo, que nos gustaban mucho. Cuando comenzó el tramo de las curvas peligrosas, había muchos anuncios que hacían referencia a eso, así que mejor nos calmamos y simplemente nos resignamos a ver por las ventanas. Me encontraba tarareando una canción cuando noté que entre la oscuridad había una figura vestida de blanco. Parecía ser una mujer. Sus cabellos eran oscuros, su rostro tan blanco como las prendas que llevaba. Su presencia, aunque no estaba haciendo nada en particular, me hizo sentirme extraña, angustiada, como si algo terrible fuera a suceder. Entonces le dije a Luis que por favor tuviera cuidado. Les comenté que en el lateral había una mujer muy extraña. Janet volteó a donde le indicaba para observar el suceso, pero ella palideció enseguida. Tuvo que ahogar un grito con las manos. Ella me comentó que podía ver a una serie de seres que se asomaban entre las sombras detrás de la aparición. Los describió como seres horrendos, llenos de llagas en el rostro, la piel carcomida por animales y clima adverso, las manos extendiéndose de forma amenazadora en nuestra dirección, dando alaridos de dolor en los que no se les entendía más que la agresión que proyectaban. No creía que estuviera mintiendo, ya que la chica que yo conocía era de esas mujeres que no le tienen miedo a nada, o al menos a nada que estuviera vivo en ese momento. Luis no se quiso distraerse del volante.
Simplemente nos dijo que nos calmáramos. Él tenía que mantener la sangre fría para evitar que acabáramos como ellos. Entre tanto, Milos nada más se tomaba la cabeza entre las manos, escondiéndola de lo que sea que estaba merodeando afuera. Mi corazón se retorcía de miedo cuando vi que lo que Janet decía era real. Conforme más observaba la oscuridad que las plantas proveían en esas curvas, mayor era la sensación de que algo estaba ahí, acechando, esperando que un pequeño error te llevara al desastre. Estaba a punto de ponerme las manos en la cara para dejar de ver todo. Quizá la maniobra de Milos era la que resultaría más sana mentalmente, cuando de pronto Luis gritó al frente del vehículo. Ahí teníamos a la chica vestida de blanco, pálida, con unos ojos del mismo tono de su vestido, los labios azules por la descomposición en un ambiente sin oxígeno. Luis, por evitarla, estuvo a punto de dar un volantazo que nos iba a estampar contra el muro de contención interior de la carretera, que daba hacia el cerro, y seguramente por la fuerza del impacto acabaríamos lanzados al barranco. Janet tuvo los reflejos suficientes para que mejor el auto se fuera de frente contra el ser, para finalmente atropellar a la aparición, que al verse embestida por el auto no parpadeó siquiera. Creo que ella sabía perfectamente que no le haría daño el vehículo, solo quería que nos uniéramos a las almas en pena que merodean en esa carretera. Luis metió el freno para evitar que tuviéramos un accidente mayor, momento en el que finalmente pudimos respirar. Todos esos entes se habían ido. No se miraba nada a nuestro alrededor, y dudo que regresaran porque los primeros rayos de la luz del sol ya estaban clareando el cielo. Suspiramos por encontrarnos a salvo y seguimos el camino a la playa, aunque debo decir que después de eso ya no me sentía tan bien en un lugar nocturno y solitario. Me divertí, pero no como en otros tiempos. En lugar de las 2 tiendas que íbamos a poner de inicio, nos bastó una, la cual compartimos, aunque estuviéramos apretados. Ninguno de los 4 dijo una sola palabra de lo acontecido, pero creo que todos estábamos igual de afectados, porque el regreso lo realizamos mucho más tarde de lo previsto, simplemente para alcanzar a tener los rayos de sol más fuertes por todo el camino. Buenas noches a todos. Me gustaría platicarles de algo que nos pasa seguido cuando vamos de camino a casa de mi mamá, que está en las afueras de Xochimilco, un sitio que es famoso por sus canales en la Ciudad de México, aunque por ahora ya es un sitio bastante civilizado, dependiendo de las zonas donde te encuentres. A veces te puedes topar con montones de cruces que señalan puntos donde accidentes o crímenes han sucedido, y eso es de los que los familiares tienen a bien hacer un pequeño ofrecimiento a los difuntos. Era una noche de sábado. Casi siempre, al menos yo y mi esposa, le dedicamos a mi madre los domingos. Es una persona bastante mayor que necesita ayuda para cocinarle y otras cosas. Como a mi mujer no le gusta que la enfermera tenga que entretenerse cocinando para ella. En muchas ocasiones, mejor vamos a cocinar a esa casa y ella le guarda la comida para que ya nada más la calienten cuando sea el momento de consumirla. Esa velada en especial, íbamos discutiendo por las mismas cosas tontas que se pelean los matrimonios, que si no le estaba dando el dinero completo, que me iba con los amigos, que ya no salíamos como antes. El camino al frente estaba completamente oscuro, como boca de lobo. Por alguna razón las farolas de la calle estaban apagadas. Creo que había acontecido una tormenta el día anterior y por eso
no tenían potencia eléctrica. En un momento que me estaba increpando demasiado mi esposa, simplemente la volteé a ver un segundo para que se callara o algo, y entonces me di cuenta de que, de pronto, había aparecido frente a nosotros un niño que no podía tener más de 10 años. Estaba tan pequeño, flaco, ojeroso. De su piel morena se desprendían montones de manchas blancas. Sus pupilas eran completamente negras, al igual que la parte que sería blanca en los ojos. Eso me hizo sentir que el alma se me iba del cuerpo, como si se tratara de un escalofrío total en la espalda. Ese espanto me hizo meter el freno. Mi mujer casi se estampa contra el tablero del auto, pero gracias a que ambos utilizamos el cinturón de seguridad de forma religiosa, evitamos una desgracia mayor. Ella me vio a los ojos como si estuviera loco y me preguntó si trataba de matarnos. Enseguida le apunté al frente. Ella también observó al niño, pero inmediatamente se tomó el vientre de forma protectora. En ese momento tenía un par de meses de embarazo e instintivamente sabía que lo que estaba frente a nosotros no era un ser humano vivo ni mucho menos. Se puso pálida, sus labios quedaron casi blancos. Me dijo que no me bajara. No pensaba hacerlo, pero ese tono de voz no lo había escuchado en ningún momento de mi vida, más que una orden. Era una súplica llena de miedo. No le contesté, simplemente eché la reversa para poder darnos la vuelta, pero el pequeño avanzó corriendo en nuestra dirección. Las luces delanteras del auto iluminaban de forma precaria a la criatura, que mientras más estaba a nuestra vista, más se notaba que tenía las características de los muertos. De la boca le salían borbotones de una sustancia negra que se notaba pegajosa y maloliente. Tenía sendos moretones en los brazos y piernas, además de en el cuello. Parecía ser una de las tantas víctimas de asesinatos de la ciudad, cuyos cuerpos terminaban en terrenos baldíos, alrededor de las carreteras en esos puntos de la periferia del monstruo, que es una de las ciudades más pobladas y grandes del mundo. Mi corazón se aceleró, le grité a mi mujer que se agarrara de los asientos, y sin otra forma de resolver eso, porque tampoco quería que un auto nos chocara por la espalda mientras íbamos en retroceso a toda velocidad. Pensé que como cuando ves que viene una ola enorme del mar, lo mejor era simplemente meterse de frente a lo que vendría, con el riesgo de reventar la caja de velocidades de mi auto, que era un modelo viejo. Cambié el rumbo del auto de retroceso a avanzar a toda velocidad. Tenía los ojos dilatados por el nervio que me causaba esa acción. La aparición pareció confundida cuando estuvo a punto de pasarle el vehículo por encima, pero enseguida rodó al lado del camino para evitar las llantas, dejando detrás un montón de la sustancia que segregaba pegada en distintos puntos del auto. Me di cuenta de eso hasta el día siguiente cuando noté que un aroma pútrido que provenía del auto y lo tuve que lavar con todo tipo de sustancias para que se le quitara. Alcanzamos a librar a la criatura, pero siguió corriendo detrás de nosotros unos minutos, hasta que llegamos a una zona donde las luces del camino ya estaban encendidas, momento en el cual se desvaneció en el aire, disolviéndose en columnas de humo que se confundían con la oscuridad que nos rodeaba. Iba sudando porque no podía creer lo que estaba pasando. Por fortuna alcanzamos a llegar a casa de mi madre sin mayores contratiempos. Cuando le contamos lo que pasó, ella nos dijo que, para la otra mejor, viniéramos más temprano, porque se decía que por esa delegación muchos entes andaban vagando, quizá porque usualmente las almas son atraídas por los cuerpos de agua. Y dado que en Xochimilco hay un sistema de este tipo bastante importante,
que tiene su buena cantidad de leyendas que pululan en las bocas de las personas que habitamos por acá. Podría ser posible que los entes caminan por las carreteras con el fin de encontrar su camino a la luz. Saludos a toda la comunidad de Inframundo. Quisiera contarles algo muy escalofriante que me pasó en Semana Santa, cuando descubrí por qué las abuelas dicen que no es la mejor época para salir de viaje. Tenía como 22 años. Me hice necia en irme de vacaciones con mis amigos, aunque mi mamá me insistía ligeramente que no, porque luego resulta peligroso por el exceso de gente en las carreteras, y mi abuela siempre decía un rotundo no tan bien como respuesta. Eso sí, ya saben que uno, cuando es joven, es muy rebelde, de forma que me valió 3 cacahuates, tomé mis maletas y me fui de la casa a la playa. Quisimos irnos por la noche, de forma que pudiéramos aprovechar todo el recorrido nocturno para lograr llegar por la mañana a nuestro destino. Realmente estábamos muy emocionados. En la camioneta donde viajábamos 6 personas. Los primeros minutos de recorrido pude notar que Clara, una de mis amigas, estaba muy nerviosa. Cuando le pregunté el motivo, me dijo que había tenido un sueño muy raro donde chocábamos con un autobús que nos embestía en el camino. Le aseguré que solamente era una pesadilla y que nada de eso nos pasaría. Como suele pasar, luego de algunas horas de manejar, los que íbamos de pasajeros nos dormimos. El piloto y copiloto se encontraban atentos al recorrido. Recuerdo que, en un momento de la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, me desperté sin razón y vi mi celular. Estaba por dormirme de nueva cuenta, cuando noté que de la nada, de un lateral donde debía estar parte de un cerro y no una carretera, 2 luces se nos precipitaban directamente al lateral de la camioneta. Le dije a los que iban adelante. El conductor se dio cuenta de que, efectivamente, había algo que venía hacia nosotros. Así que pisó el acelerador, pero, en ese momento, un autobús venía frente a nosotros, y si el copiloto no hubiera movido el volante a tiempo, habríamos terminado aplastados contra el frente del vehículo. Los alaridos de los que íbamos en la camioneta se me hacían lejanos. Toda la escena es como si le estuviera pasando a otra persona completamente distinta a mí. Como si mi alma hubiera decidido irse del cuerpo en ese momento. Nuestra mente estaba tan desconcertada por la experiencia cercana a la muerte que, por algunos momentos tuvimos que orillarnos en la carretera para retomar la calma. Por el caos, todos se despertaron. Clara estaba llorando porque decía que eso era justo lo que había visto en sus sueños, con lo que todos nos quedamos temblando de miedo. Para calmarnos descansamos un momento, en el cual me salí a caminar por la carretera para estirar las piernas y procesar lo sucedido. No había otros autos en camino pasando en esos momentos, pero lo que sí vi en la distancia fueron los restos de un vehículo, parecía ser de un camión, que me hizo recordar los numerosos accidentes donde pasajeros terminaban con su existencia por esos días. No era mucho, solamente un foco oxidado, así como unos pedazos de la lámina pintada con los colores de un automotor de ese tipo. No pude evitar regresar al auto, pálida como si hubiera visto a la muerte misma, y le pedí. Más bien fue como una súplica que nos fuéramos de ese sitio inmediatamente. Desde ese momento nunca le he vuelto a faltar el respeto a mi abuela de esa manera, así como quedarme en casa en los días santos.